Dios. ¿Cuántos están contentos por esta mañana? ¿Están bendecidos? ¿Quieren más de Dios? No, vamos de vuelta. ¿Quieren más de Dios? Gloria a Dios, porque Dios ha preparado un momento hermoso para ustedes y vamos por más en este. Vamos por más. Vamos por más. Tenemos... Hola, ahí está. Tenemos de invitado aquí en Originales 2019 un predicador extraordinario. Dado en este tiempo. Un predicador internacional. Sus amigos dicen que vive más en los aviones que en su casa, pero es un hombre que lleva la palabra de Dios a miles de jóvenes para la gloria del Señor. Recibimos con un fuerte aplauso al pastor Adrián Intrieri. Fuerte ese aplauso. Muy bien. Mano derecha arriba. Todos a mano. Esta es la derecha, ¿no? Si esta es la derecha. La ponemos al que está a la derecha. Si no tenés a nadie vía Bluetooth, al más cercano, ¿no? Y todos juntos vamos a bendecir al que está al lado. Decimos, Señor, bendecilo, desafialo, renovalo. Y si no quiere, sacudilo. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Después dicen que los cristianos no tomamos. Para mí es un honor estar acá. La verdad que es una bendición cuando te invitan una vez a un lugar. Es doble bendición cuando te vuelven a invitar, ¿no? Entonces para mí es un honor estar con tantos héroes de la fe. Sé que Dios está haciendo grandes cosas en tu vida y todavía hay mucho más por lo que Dios va a estar mostrándose en tus acciones, ¿no? Hoy me levanté extraño. Ya estoy como adelantándoles, ¿eh? Cuando yo me levanto extraño, y mientras venía en el auto manejando, empecé a pensar algunas cosas, y una de las cosas que pensé es, Señor, ¿qué tenés preparado para nosotros? Gracias hermano por el agua. Ahora oro y lo convierto en coca. Estaba pensando, diciendo, Señor, ¿qué tenés preparado para nosotros? ¿No? ¿Qué hay para nosotros? ¿No? Y inmediatamente se me vino esto a la mente. ¿Saben que yo soy psicoanalista de profesión? ¿Saben que tengo un consultorio donde atiendo a adolescentes, ¿no? Y aparte pastoreo una iglesia en Lomas de Zamora? Así que imagínense, psicoanalista y pastor, mi iglesia es muy rara, ¿no? Y estaba yo diciendo, Señor, ¿qué tiempos estos extraños, ¿no? Yo creo que las palabras del profeta cuando dice que llegarán los tiempos donde a lo bueno llamaremos malo y a lo malo llamaremos bueno, creo que estamos en esos tiempos donde aún los cristianos estamos por momentos aturdidos, como diciendo, Señor, no sé si es bueno o es malo, ¿no? Estoy como aturdido y oré para que el Señor prepare una palabra que sea justa para tu vida. Yo creo que este tiempo se soluciona con iglesia. Es decir, creo que este es un tiempo en donde solo la iglesia puede hacerle frente a tanta oscuridad. Porque la iglesia es la luz en la oscuridad, ¿no? Entonces quiero hablar de la iglesia y sobre todo porque sé que estoy frente a héroes, ¿no? Frente a pastores, pastoras que están haciendo iglesia o que van a hacer iglesia. Y entonces para mí es muy estratégico que podamos hablar acerca de la iglesia. Me presento, me llamo Adrián Intrieri. Si no me tenés en Instagram, mira, si vos crees que Dios te bendiga tanto, tenés que seguirme en Instagram. Porque no sé por qué el que me sigue, Dios lo prospera. Si es soltero o soltera, es como que te prospera tanto que después tenés 2 novios o 2 novias. ¿Viste? Decís, wow, ¿no? Qué prosperidad de Dios, ¿no? Así que ahí búscame por Adrián Intrieri, ¿no? Y también les cuento, permiso, Pastor Joel, también les cuento, los jóvenes de mi iglesia están haciendo unas pulseras, no sé si se logran ver, que son de madera, elásticas, y tienen unos cositos, no sé cómo se llaman estos cositos. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos cositos? ¿Alguien? Cositos, bueno, tienen unos cositos, ¿no? Que uno es rojo
los demás negro y blanco, y significa que una sola gota de sangre de Jesús alcanzó para sacarte de la oscuridad a la luz. ¿No? Buenísimo, ¿no? Y van a estar atrás para el que lo quiera llevar. Aparte es como que te queda cool, ¿viste? Y aparte es una buena oportunidad para que alguien te diga, ¿qué tenés puesto ahí? Una sola gota de sangre de Jesús alcanza para sacarte de la oscuridad de la luz, ¿no? Y entonces predicás el evangelio, así, ¿no? Está bien, así que van a estar allá. Y con esto nosotros estamos llevando adelante distintos proyectos sociales para jóvenes en la zona sur, ¿no? Bueno, vamos a la palabra que es lo más importante. Fíjense esto, ¿no? El gran sacrificio de Jesús fue que Él, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Está bien? ¿Sí? Ya esto es un sacrificio enorme. De hecho, Jesús era tan grande que era imposible de ser pensado. Miren, desde las neurociencias se dice de que hay dos elementos que nosotros no podemos pensar. Vamos a ver si esto es cierto. Yo les voy a tirar una consigna y usted hágalo rápidamente, ¿está bien? ¿Sí? A la cuenta de 3, piensen en el todo. ¿Cuántos pensaron en algo negro así? Levanten la mano. Bien, eso significa que tienen serios problemas de identidad sexual. No, mentira. Mentira. Dice, no me digas. No, mentira, ¿no? Es que casi siempre cuando queremos pensar en el todo pensamos en algo negro, ¿viste? Ahora piensen en la nada. ¿Cuántos pensaron en algo blanco? Vieron que es imposible pensar en el todo y pensar en la nada. Son dos elementos que no podemos pensar, porque cuando nosotros pensamos en algo negro, nos estamos dejando de lado a todo lo demás, así que es imposible pensar en el todo. ¿Está bien? No nos da la cabeza para pensar en el todo. Si pensamos en algunas cosas, hay otras que dejamos de lado, así que no hay imagen que a nosotros nos grafique el todo. De la misma manera, no hay forma de pensar en la nada. Porque si pensamos en algo blanco, ya estamos pensando en algo. Y no es la nada. Fíjense que son dos elementos que nuestra mente no lo puede hacer. Increíblemente, Dios es la eternidad, es el todo y es la nada. Es decir, Dios abarca todas las cosas creadas. Es tan grande que nuestra mente no lo puede pensar. Por eso a mí cuando me dicen, a ver, ¿viste? Y encima siempre hay gente que te quiere como apurar, ¿viste? Y cuando te quiere apurar en tu fe es como que desaparecen las eses. De verdad, te dicen así, a ver vos que pensás en Dios, vos que vas a la iglesia, decime, a ver, mostrame a Dios, a ver. Y vos decís, ¿cómo crees que te muestre a Dios? Decime, ¿vos lo viste a Dios? Es que Dios es el todo. Es la eternidad, es la magnificencia, es algo increíblemente grande. No puedo mostrarte a Dios, porque si yo te digo que esto es Dios, estoy haciendo imagen de Dios, es imposible mostrarlo. Por eso uno de los mandamientos dice que no te harás, ¿qué cosa? Imagen de Dios, porque si yo digo que Dios es el triángulo con el ojito, estoy haciendo una imagen de Dios, y Dios es mucho más que eso. Si yo digo que Dios es el Dios de los Simpsons, que es el hombre con el pelo largo, la barba y siempre se ven los pies con las sandalias, ¿viste? Dios es más que eso, no podemos hacernos imagen de Dios. Ahora, este Dios, que es el principio y el fin, es el todo, es todo y mucho más, imposible de pensar, hasta tal punto que el pueblo de Israel ni pronunciaba su nombre. En los escritos de Qumran aparece cuando se menciona a Dios en alguno de los escritos, esto lo escribió Samuel Pagán, un erudito en la materia, aparecen 3 puntos para nombrar a Dios. Es decir, no tenían forma ni de nombrar su nombre. Miren qué grande que es Dios, qué grande que es papá. Cuando yo era chico, en aquel momento se usaba, si alguien te pegaba, vos inventabas siempre diciendo, le voy a contar a mi papá que es policía. Antes decías así, y todos, guarda, qué policía. Mentira, mi papá trabajaba en Segua. Pero le decías así, cuando alguien se quería hacer canchero con vos, decía, le voy a contar a mi papá que es policía, vas a ver que te va a venir a buscar. Ahora ya no se dice más policía, ¿no? Es como que, ¿qué me importa que sea policía? Ahora decís, mi papá es narco. Ah, bueno, ok, listo, ok. No me quiero meter con vos, ¿la? Amigos, alabado sea.
Nuestro papá es tan grande que es imposible de pensarlo. Ahora, este papá tan grande, imposible de pensar, se hizo imagen. Jesús es la imagen visible de este Dios imposible de pensar. Como es tan grande y nuestra mente no puede abarcar tanto, Dios mismo se hizo hombre. Dice el libro de Filipenses, el cual no teniendo deseo de mantenerse tan grande, se hizo pequeño, ¿no? El cual siendo en forma de Dios no estimó ese lugar como importante, sino que se redujo a una imagen. A Jesús sí lo podemos pensar, a Jesús sí lo podemos ver. ¿Está bien? Ahora, fíjense, conclusión, Dios es tan grande que se hizo pequeño, Jesús, para que nosotros lo podamos pensar, ver, ¿no? Ahora, hubo un momento en el ministerio de Jesús donde esta ecuación se revirtió. Hubo un momento en donde Jesús, siendo pequeño, mostró toda la gloria. ¿Alguien sabe en qué momento fue esto? Hubo un momento en donde Jesús mostró toda la gloria. Esto se llamó la transfiguración. Así que quiero hablarles en este mediodía sobre la transfiguración. Vamos a abrir nuestros celulares, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 17 del libro de Mateo. Mateo capítulo 17. ¿Lo tienen, sí? Miren lo que dice. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Señor, que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Señor, la leemos disponibles y dispuestos con nuestro corazón queriéndose conectar a tu espíritu para que nos hable, Señor, y nos capacite. Señor, depositamos este momento en tus manos para que sea un momento de reflexión, un momento de aprendizaje, un momento de desafío para nuestras vidas. Poné fe en nosotros, derrama tu Espíritu Santo para aprender más de vos. En el nombre de Jesús, amén. Miren, capítulo 17 del libro de Mateo. ¿Se entendió la primera parte? Jesús era grande como Dios, imposible de pensar, pero se hizo pequeño para poder nosotros tener un contacto con Él posible. Él caminó las calles que nosotros caminamos, fue tentado en todo, dice la Biblia, ¿no? Es decir, Él vivió la vida que nosotros vivimos. Ahora, hubo un momento donde se revirtió esta situación que fue en la transfiguración. Ahora, antes de esto, Jesús tiene 2 conversaciones con los discípulos. Diga conmigo 2. Tiene 2 conversaciones. La primera conversación, Jesús, ¿no?, les hace una pregunta a los discípulos. Esto lo van a ver en el capítulo 16, ¿no? Pero no lo lean, lo vamos a explicar nada más. Jesús les hace una pregunta a los discípulos y le dice así, muchachos, todos los discípulos, ¿qué pasa, Señor? Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Todos así. Uy. Sí. ¿Qué dice la gente acerca de quién soy yo para la gente? Entonces salta un discípulo, no sabemos quién es, porque la Biblia no lo menciona, pero salta un discípulo y dice, la gente está diciendo que vos sos la reencarnación de Juan el Bautista. Yo imagino a Jesús, ¿qué? Primero, el pueblo de Israel, como nosotros, no creía en la reencarnación. Saben que nosotros sostenemos que tenemos una vida. Después de esta vida viene la muerte, el juicio. Tenemos una oportunidad que es esta vida. No creemos en la reencarnación. El pueblo de Israel tampoco creía en la reencarnación. Entonces yo me imagino a Jesús diciendo, ¿cómo es la reencarnación? Y encima de Juan el Bautista. Más feo el tipo. Para colmo, Juan el Bautista, ¿qué era de Jesús? Era el primo. Y habían nacido en el mismo momento, es decir, eran contemporáneos. No daban la fecha para que sea reencarnación. Yo imagino a Jesús diciendo, no te puedo creer que la gente piensa eso. Y entonces salta otro discípulo queriéndolo arreglar. Dice, no, la gente no dice que sos la reencarnación de Elías. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Dice que sos la reencarnación de Jeremías. Y yo me imagino a Jesús, dale con la reencarnación, hermano. Y salta otro y dice, no, la gente anda diciendo que vos sos la reencarnación de Elías. Y Jesús dice, ¿pero qué? Y otro dice, no, para mí que sos la reencarnación de alguno del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ¿no?
Fíjense que nadie conocía quién era Jesús. Y saben que esto está sucediendo casi al final del ministerio de Jesús. Es decir, la gente no tenía idea quién era Jesús. Y eso que Jesús había enseñado, eso que Jesús había hecho milagros, eso que Jesús había mostrado toda su deidad, sin embargo la gente todavía no tenía ni idea quién era Jesús. ¿Y saben qué? Mis amigos, yo sostengo que todavía hoy nos cuesta entender quién es Jesús. ¿Y cuántos de nosotros fuimos educados teológicamente para no conocer a Jesús? Uno dice, no, pastor, ¿qué está diciendo? Miren, yo vengo de raíces bautistas. ¿Está bien? ¿Sí? Eran bautistas y autistas también, ¿no? En mi iglesia no se hablaba del Espíritu Santo, se cantaba solo himnos, era una iglesia muy conservadora, ¿no? Y me acuerdo que el líder de preadolescente, yo tendría 10, 12 años, nos juntó a todos los varones, y no sé por qué siempre hablaban de estas cosas con los varones, ¿no? Y nos dijo así, con el dedito así, nos dijo, ojo con lo que ustedes hacen cuando van al baño. Y todo así como nosotros, ¿eh? Dice así, ¿saben por qué? Porque Jesús te está mirando. Yo me sentaba en el inodoro y hacía así. Pero diciendo, qué mala onda Jesús mirándome ahora, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces fíjense que a mí, yo soy el resultado de que me han enseñado un Jesús que te mira cuando vas al baño. Un Jesús que te está constantemente queriendo encontrar el error, ¿no? Un Dios que castiga, un Jesús que es un buchón, que le dice a Dios las cosas que vos hacés, ¿no? Es decir, sí, imagínense, para mí Dios era como un mafioso y Jesús era un sapo, ¿viste? Como dice Pablo Escobar, Chile me encuentra ese sapo, ¿no? Y me lo mata bien muerto. Para mí, infundieron en mí eso, entonces yo crecí con una imagen distorsionada de lo que era Dios. Y para colmo a mí me enseñaron que ser cristiano era encontrar pecados a los demás. De verdad, me acuerdo que había una hermana chiquitita en mi iglesia, pero chiquitita mala, era re mala, ¿no? Era en aquel momento le decían diaconisa, ¿no? Era como, viste, como pitonisa, era como diaconisa, era como, viste, mala onda. Ahora creo que le dicen ujieres. ¿Está bien? Así peticita, tipo rana macho, así. No voy a decir el nombre, ¿no? Pero gloria a Dios por la vida de la hermana Raquel, ¿no? Es decir, que el Señor la tenga en su gloria lo antes posible, ¿no? Y cada vez que me veía me tiraba mala onda. ¿Viste esa gente que es como... tiene el ministerio de tirar mala onda a los demás, ¿viste? Yo digo que es como tu hermana lija, porque te lija, ¿viste? O decir, yo amo por ella, porque si no, no hubiese amado tanto, ¿no? La gente, mis amigos, la gente pregunta quién es Jesús. La gente está diciendo, ¿en quién crees vos? Rápidamente se nos sale el cassette. Bueno, se me cayeron mis 47 años, ¿no? Sale el archivo MP3 que fue en Bluetooth. ¿Está bien? Sale el archivo que tenemos y decimos, ¿quién es Jesús? Es mi Salvador, es mi Señor, es roca fuerte. Es como que decir 10 segundos ya, Salvador, sanador, restaurador. ¿Viste? Es decir, así, decimos un montón de frases, pero ¿quién es Jesús? Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y saltó cualquier verdura menos lo que Jesús era. ¿Hasta qué habla quién? Pedro. Que yo me imagino, déjenme imaginar, a mí me gusta imaginarme la escena. Yo imagino a Pedro así, como que tiene algo y que no lo puede decir, ¿viste? Así. Y yo me imagino a Andrés al lado diciendo, va a explotar Pedro, ¿qué le pasa, hermano? No, decir, ¿no? Y en ese momento salta Pedro y dice, Señor. Y Jesús le dice, ¿qué pasa, Pedro? Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo me imagino a Andrés, cualquiera Pedro le mandó, ¿no? Y me imagino diciendo, ¿cómo cualquiera? ¿Está bien lo que dijo? Perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez se menciona la palabra Cristo.
El primero en mencionarlo fue de parte de Pedro. En ese momento Pedro larga palabra profética. El Espíritu Santo lo capacita para decir algo que era increíblemente ridículo. Es decir, ahora decimos nosotros, amén, hermano, gloria a Dios. Sí, Pedro, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, qué cool, aleluya. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo? ¿Viste? Es decir, todos lo hacemos, ¿no? Pero en ese momento decir que Jesús era el Cristo, ¿saben que la palabra Cristo significa aquel que iba a ser crucificado? Es decir, por primera vez alguien spoilea al final de la película y dice que Jesús iba a morir en la cruz. Ahora, hoy es cool decir la cruz. Muchos lo tienen en sus collares, muchos se lo tatúan, lo tienen en la remera. Todos nosotros tenemos la cruz como señal de victoria. Pero en ese momento la cruz era la peor de las muertes. No era una muerte cool, no era una muerte digna. Los peores morían. Es como que el Señor te diga, yo voy a hacer de vos una mártir del Evangelio. Decís, sí, Señor. ¿De qué manera voy a morir? Con un huesito atravesado de pollo en tu garganta. Vos decís, esa es la manera de morir. Se va a recordar cómo murió comiendo una pata de pollo. ¿Qué tiene de cool eso, no? Es decir, a nadie le gusta, no, a mí hagamos otra cosa, que me secuestren, no sé, ¿no? Algo que sea más copado, ¿no? Es decir, no, vas a morir, viste, atragantado con un huesito de pollo. Y a partir de ese momento sos huesopollista. Es decir, lo que tiró Pedro en ese momento, yo imagino todo diciendo, Pedro, ¿qué decir? Que Jesús iba a morir en la cruz. Vamos a traducir las palabras de Pedro. Lo que quiso decir Pedro es, Señor, vas a morir en la cruz, pero sos el Hijo del Dios viviente. La muerte y la resurrección estaban resumidas en una declaración profética. Ahora, a nadie se le ocurrió eso. Solamente Pedro lo dijo porque el Espíritu Santo obró en él. Porque si no, a nadie se le hubiese ocurrido semejante cosa. De hecho, si yo les llego a preguntar a ustedes, ¿no? Che, ¿y qué pensás de mí? No me digan cómo voy a morir, gracias, ¿no? Porque Pedro lo que dice, vos vas a morir en la cruz, pero vas a resucitar. Es como que, ay, no quiero saberlo, ¿no? ¿Viste? Como que nosotros los cristianos evangélicos tenemos un tema con la muerte. ¿Cuántos creen en la vida eterna? ¿Cuántos se van al cielo? Levanten la mano, declárenlo. ¿Cuántos se van al cielo? ¿Cuántos quieren irse hoy? Bueno, ahora no, hermano. Porque si no tenemos todavía la mitad del Congreso que terminar, ¿no? No nos cortes la onda, ¿no? Pero fíjense que es como que hablamos de la muerte, pero nadie... Es como, una vez yo en Core, en mi iglesia, prediqué sobre la muerte. Y les dije, amigos, quiero predicar sobre la muerte y todo. Me acuerdo que se acercó una persona y me dijo, pero Adrián, ¿por qué querés predicar la muerte? Y porque en algún momento alguien se va a morir acá. Y no quiero que después pensemos que estoy hablando del que se murió, ¿no? Vieron que uno dice, ay no, Adrián, no habla de la muerte, toco acrílico, ¿no? Es decir, toco púlpito, Dios nos libre. No, ¿saben qué? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Si para nosotros en un abrir y cerrar de ojos estamos brindando con el Rey. Pero ¿cuántos cristianos le tienen miedo a la muerte? Que hasta la niegan. Vos vas a un sepelio cristiano y están todos cristianos, ¿eh? Y están negando la muerte. ¿De qué manera? Todos están todos así, mirando al tipo. Y decís así, qué cara de paz que tiene, ¿no? Y vos decís, ¿lo ves? Decís, yo le veo cara de muerto en realidad, ¿no? Y siempre hay uno que dice, gloria a Dios, el Señor se lo llevó durmiendo. Qué bajón que te mueras durmiendo, hermano. Yo no le encuentro. Esos que dicen, gloria a Dios, se lo llevó durmiendo. ¿Te imaginas esta noche y te acostás cuando te levantás, estás en el cielo? ¿Qué onda? ¿Acá? ¿Cómo llegué acá? Diciendo, un bajón, ¿no? ¿Saben por qué hacemos eso? Porque nos preocupa la muerte, porque no queremos pasar por la muerte. Hablamos mucho de la eternidad, pero estamos tan agarrados a las cosas de este mundo. ¿Saben la cantidad de cristianos que dejan la fe porque están agarrados a cuestiones de este mundo? Hay una investigación de Barna Group que dice, ¿no?, que en América Latina el 7% de la población es capaz de abandonar su equipo de fútbol e ir por el contrario. Yo creo que en la Argentina no es el 7%, creo que nadie siendo hincha de River se hace después hincha de Boca.
Sobre todo si sos hincha de verdad, ¿eh? ¿Está bien? No, nadie, ¿no? Yo creo que es menor. Después decía que el 17% de la población puede cambiar de ideología política de una elección a otra. Yo creo que en la Argentina más todavía, ¿no? Uno que votó por uno, al otro vota por otro sin ningún problema. Nosotros tenemos mucho más. Pero después me llamó la atención que decía que el 65% de los jóvenes podrían tranquilamente abandonar la fe. Por distintas cosas. No, me voy de esta iglesia. ¿Por qué? Porque acá no hay fuego. ¿Qué quiere, hermano? Que encendiemos la iglesia. ¿Qué quiere? Miren, yo soy hincha independiente. Mi cuadro me dio más tristezas que alegría. Cuando nos fuimos a la B, jamás se me hubiese ocurrido a mí hacerme hincha de... Ay, ¿cómo se llamaba? Eso es todo ese espíritu demoníaco, sí, eso, ¿no? ¿Saben por qué? Porque por más que nos fuimos a la B, por mis venas corren sangre roja. Si yo, en los peores momentos de mi cuadro de fútbol, no hubiese abandonado mi cuadro de fútbol, ¿cómo puede ser que haya gente que abandone a Jesús porque una oración no fue respondida? ¿Cómo puede ser que se abandone a Jesús porque me voy de esta iglesia porque no me dan lugar? La iglesia no es un lugar para dar lugar. Vos querés triunfar en la vida, hermano, triunfá afuera. Acá venía a servir, no a triunfar. Porque si vos querés ser alguien, lo que pasa es que no te dan oportunidad de crecer. ¿Querés crecer, hermano? Andá a hacer la escuela secundaria, hacé la universidad, hacé un posgrado y crecé ahí. Los que venimos acá, no venimos a que los hombres nos alaben. Los que venimos acá no venimos a tener el reconocimiento de la gente. ¿Querés un cargo? Estudiá, capacitate, presentate en una empresa, vas a tener el cargo más importante. Vení acá a servir a los demás. Vení acá a brindarte a los demás. ¿Cómo puede ser que haya gente? Porque no me dejan tocar la batería, me voy a otra iglesia, vas a ver, ¿viste? Bueno, andate, hermano. ¿Te querés ir? Andate, ¿no? ¿Para qué queremos a alguien así? ¿No? ¿Saben por qué? Yo sé que Dios va a estar levantando, yo le dije que quería hablar de la iglesia, sé que Dios va a estar levantando una generación que va a tener el corazón de Jesús. Que va a hablar con el poder del Espíritu Santo, que va a declarar cosas que nadie declaró, que va a decir cosas que nadie se imaginó y todos los demás van a decir, cualquiera lo que está diciendo, y Jesús te va a decir, no, lo que dijo es cierto. Lo que pasa es que solo él tuvo la oportunidad de hablar por el Espíritu Santo. Pedro, que metía la pata por todos lados, justamente acá, hermano, dice una palabra impresionante. Impresionante. Dejó a todos como así. Y Jesús mismo le dice, sí, Pedro, sí, lo que acabas de decir es eso justamente. Yo me imagino a Pedro, bueno, ¿no? Y es más, le dice, mirá, vos que te llamás Simón, Pedro, a partir de ahora tachás Simón. No te llamás más Simón, sino que te llamás solo Pedro. Pedro significa Petra, Petra significa piedra. Y dijo así, y sobre este Pedro, sobre esta Petra, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. ¿Saben qué? Si vos tenés el llamado pastoral, a vos te digo, si vos tenés el llamado pastoral, ¿sí? Si vos sos un líder, si vos sos una líder que tenés el llamado pastoral, la única manera de tener el llamado pastoral es si somos Petra, si somos piedra. Hay algunos que tienen llamado pastoral, pero somos palmera, somos arenas movedizas, ¿no? Somos, viste, el samba, pero no, tenés que ser piedra. Tus convicciones, tu temperamento, tu visión, tu fidelidad a Dios, tus disciplinas espirituales, el estar arraigado a la palabra. Si no sos piedra, dedícate a otra cosa. Y nadie dijo amén porque no hay pentecostales acá, ¿no? Solo los que están en la piedra pueden edificar iglesia. Jesús le dice, no te llamás más Pedro, sino que te llamás Simón, sino que te llamás Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Saben una cosa muy interesante? Es que el término iglesia no existe en el arameo y en el hebreo, ¿sabían, no? Es un término que se trajo del griego y Jesús no hablaba griego.
Entonces, en ese momento Jesús dijo una palabra a la cual no sabemos, pero debe haber utilizado una palabra de su idioma, ¿no? Porque el término iglesia, eclesía, es un término del griego. Cuando se escribe el libro de Mateo, se traduce en el griego y le ponen iglesia. ¿Pero qué debe haber dicho en ese momento Jesús? Porque él no utilizó la palabra iglesia, eclesía. ¿Saben por qué? Porque nadie de los que estaba ahí hablaba griego. Bueno, sí, algunos sí, pero Jesús no hablaba griego. Jesús hablaba arameo antiguo o hebreo. Entonces yo me imagino a Jesús diciendo, y sobre esta roca edificaré una comunidad de amigos que se va a amar hasta la muerte. Un cuerpo vivo que va a predicar el evangelio. Una nación santa, un real sacerdocio para anunciar las virtudes de que lo llamó a las tinieblas, su luz admirable. Y después entonces ese mismo Pedro lo pegó en su carta. Cortó y pegó. No sé, no sabemos qué fue lo que Jesús dijo, pero dijo algo que dejó impactado a todos. Y es más, le dice, y sobre esta iglesia que voy a edificar, que vos vas a estar ahí, vos vas a ser la roca, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando vos sos Petra, cuando tu ministerio, si vos querés el llamado pastoral, tenés que estar en la piedra. Si vos tenés un llamado pastoral, ¿no? y querés edificar iglesia, tenés que estar en la piedra. Y cuando vos estás en la piedra, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Ahora, cuando vos estás con la arena movediza, estás en cualquier lado, vamos para acá, vamos para allá, ¿viste? Para cualquier lado, ¿sabés qué? Un resfrío te voltea. Si vos estás en arenas movedizas y no estás en la piedra, cualquier cosita te voltea. Sale Casa de Papel, Stranger Things o cualquiera de esas cosas y vos decís, ay no, pero hoy sale justo Stranger Things, tenemos que ir a la iglesia. Ay, inventate algo, dale, mejor nos vamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque me pierdo los capítulos de Stranger Things. ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos jóvenes que Stranger Things, La Casa de Papel, lo que sea, ¿no? De Toy Story 4, 5, 20, o Rey León, que sea más importante eso que el Evangelio? No, hermano, quédate viendo Stranger Things y que Millie Bobby Brown te bendiga. Necesitamos gente que esté en la roca. Gente que hable palabra de Dios. Que el Espíritu Santo ponga palabra profética, que declare lo que nadie declaró. Y no solamente eso, saben que Jesús le dice a Pedro, y es más, Pedro, escucha bien, te doy la autoridad para que todo lo que ates en los cielos será atado en la tierra y todo lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Yo imagino a Pedro diciendo, chau, todo por una frase, ¿no? Aparte, imagínate Pedro a partir de ese momento, ¿no? Me imagino cómo se comportaría con los demás, diciendo, mira que teatro, Imagínate vos hoy recibís esa palabra, toda la autoridad te doy para atar y desatar en los cielos y en la tierra. Vas a tu casa, no te banca tu hermanito, ¡fa! Lo atás. Viene tu mamá y te dice, me desatás el nene ya, Y no solamente eso, sino que le dice a Pedro, no solamente vas a atar y desatar, sino que te doy las mismísimas llaves del paraíso. ¿Viste? Por eso en todas las películas siempre está Pedro esperándonos, ¿viste? Porque es el que te va a abrir las puertas. ¡Wow! Miren, con una declaración todo lo que Pedro recibió. Es como que Pedro metió un golazo, la clavó en el ángulo, faltando un minuto en la Copa del Mundo y todo, Pedro. Era el mejor momento de Pedro. Pedro era el profeta, hablaba del Espíritu Santo. Pedro era la roca, Pedro era el gran líder de la iglesia. Pedro era el que ataba y desataba. Pedro era el que tenía la llave del paraíso. Pedro era impresionante todo. Pedro. Esa fue la primera conversación. Pero hubo dos conversaciones. En la segunda, Jesús les dice, muchachos, ¿qué? Me voy a morir. Yo me imagino así. ¿Qué? Me voy a morir. Ahora vamos a entrar en Jerusalén
y cuando entre en Jerusalén los religiosos me van a torturar, me van a matar, me van a cortar en pedacitos y me voy a morir. Pero ¿se acuerdan? Como yo les dije, voy a regresar, no se preocupen, pero quiero decirles que nos vamos a Jerusalén y allá me voy a morir. Todos así, no, Señor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que se va a morir. Ay, no, Señor, no te mueras, Señor, ¿no? Me imagino a todos los discípulos desesperados hasta que aparece ¿quién? El profeta, el que ata y desata, ¿no? Yo me imagino mientras todos diciendo, no, Señor, ¿qué dijo? No, no lo haga, Señor. Me imagino Pedro, tranquilo, hermano. Acá está Peter, de rock and roll. Me imagino Bartolomé, Señor. Esto es por si alguno se está durmiendo, ¿eh? Y si con esto no te despertás, rayo eléctrico, ¿no? Es decir, es el siguiente paso. Yo me imagino Bartolomé diciendo, no, Señor, no te mueras. Y Pedro diciendo, tranquilo, pibe. No, acá está Pedro. Está la roca. Tranquilo que yo lo ato y va a ser que no va a ningún lado. Y dice el Evangelio que llevó a Jesús a un lugar aparte. Me encanta esto. Dice que llevó a Jesús a un lugar aparte. Imagínense como diciendo, todos tranquilos muchachos, tranquilos. Señor, vení. Aparte me imagino a Jesús diciendo, ¿qué pasa, Pedro? Quiero hablar con vos, vení. Llorón. Y lo agarra así. Y me imagino a Jesús caminando. Y Jesús le dice, Pedro, vos guardás silencio, vení conmigo. Lo pone ahí y dice que lo llevó aparte a un lugar para decirle, ¿no? Entonces yo me imagino que lo agarra, mientras tanto Jesús así. Pedro lo agarra de las manos y con un leve movimiento sexy le dice, Señor, no vayas. Señor, no hagas eso. Señor, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Si alguien tiene que morir, que sea Judas, Señor. Pero vos no, Señor. ¿No? Y entonces dice que le empieza a llenar la cabeza de que no vaya a Jerusalén. ¿Qué le dice Jesús en ese momento? Apártate de mí, Satanás. Y uno dice, ¿qué? Pero ponete de acuerdo. Hablo otra vez del Espíritu Santo, hablo otra vez de Satanás. ¿Qué onda, no? Fíjense que en ese momento, primera conversación, Pedro hace un golazo en el ángulo. Segunda conversación, hace un gol en contra terrible. Porque vaya a saber por qué. Podemos sacar un montón de conjeturas, pero no las vamos a sacar ahora. Lo que sí sabemos es que Pedro había metido un golazo y después un golazo en contra. Después de todo esto, viene la palabra. Esto fue la introducción nada más. Y dice así, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Wow, mira esto. No sé si se habían dado cuenta cómo arranca ese versículo. Léalo. ¿Cómo arranca tu versículo? Capítulo 17, verso 1 de Mateo. ¿Qué dice? ¿Qué pasó 6 días después? Pero antes que tomara a Jesús, a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿qué pasó? Léelo, fíjate, ¿qué pasó? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué pasó antes de que Jesús tomara a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Saben lo que pasó? Nada. No. Nada. Nunca me había dado cuenta que Jesús había tomado vacaciones. Justo al terminar el ministerio dice que pasaron 6 días. Primero 2 conversaciones, que es lo que hablamos. Y después que viene, nada. Durante 6 días no pasó nada. No me diga. Sí, hermano, es que hay veces en el ministerio donde no pasa nada. Nah. Yo me acuerdo cuando era chico cantábamos una canción que decía Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. ¿La conocen esa? Era Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando. Cuando Él pasa, todo se transforma. Así. Y para cantarlo tenías que cantarlo. Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se... Así era como que si la cantabas bien no tenía poder esa canción, ¿no? Lo tenías que cantar desafinado, ¿no? ¿Saben por qué cantaban esa canción? Porque para mí me enseñaron que cuando Jesús está en un lugar pasan un montón de cosas. Siempre Jesús estuvo haciendo cosas.
De hecho, dice la palabra de que no puede albergar todas las bibliotecas del mundo todo lo que Jesús produjo en la gente. Pero increíblemente hubo una semana donde Jesús, ¿qué hizo? Nada. Mis hermanos, a veces lo más espiritual que podemos hacer es descansar. A veces donde no hay que hacer nada. Me imagino uno diciendo, toma esa palabra. Sí, Señor. Y le voy a decir a mi mamá que siempre me dice, vos no haces nada. ¿Viste? Es bíblico, ¿viste? Es bíblico. No. Miren, pastores, allá atrás hay 3 que aplaudieron con una alegría, aquellos 3 que están ahí atrás diciendo, amén, hermano, amén, amén. Recibo esta palabra, no hago nada. No. Esta palabra no es para los que no hacen nada. Si no estás haciendo nada, hermano, la mies es mucha, los obreros son pocos. Te necesitamos que vos te pongas las pilas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una iglesia en donde poquitos hacen mucho. Y la iglesia sana tiene que ser al revés, donde muchos hagan poquito. Y tengamos tiempo para disfrutar lo que hacemos. Así que te necesitamos. Ponete ahí los guantes y a trabajar porque los campos ya están blancos y ya está todo listo para que con solo uno, con la unción del Espíritu, pueda revolucionar nuestras comunidades. Ahora, no estoy hablando de los que no hacen nada, ponete a trabajar. Estoy hablando de los que hacen mucho. Hay veces donde es necesario que paremos un poco. Que disfrutes tu vida, que disfrutes tus amigos, que disfrutes tu familia. Hay gente que hace tantas cosas en la iglesia que después queda agotada, que hace las cosas por inercia sin disfrutarlo. Necesitamos que descanses. Pero fíjense que Jesús descansó 6 días, no 6 años. Tómate un par de días, pero después hay que seguir trabajando porque hay mucho por hacer. Dice así que Jesús descansó esos 6 días. Después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Me imagino la escena. Viene Jesús y dice, muchachos, todos los discípulos, sí Señor, ¿qué hacemos? Nada, siéntense. Oh Señor, estamos aburridos. Hace un montón de días que no pasa nada, no sé. Mandate un milagro, algo, dale, ¿no? Entonces me imagino que Jesús dice, no, lo que quiero organizar ahora es, Pedro, vení. Juan, Jacobo, vengan conmigo. Y todo, ¿Viste como cuando vos ibas a la escuela secundaria y entraba alguien y decía, intrieri a dirección? Y vos decías, ¿qué hice? No, porque algo seguramente, ¿no? Y todo, así. Me imagino que se paran los 3 y se van. Yo creo que había buena onda con los discípulos. ¿Ustedes creen también? Yo creo que había buena onda. Yo me imagino Andrés diciéndole a Pedro, tené cuidado, no sea cosa que Jesús te vaya a sacrificar como iba a sacrificar a Abraham e Isaac, Y Pedro, qué hambre que tenés, pibe. Cualquiera, ¿qué? No, Señor, ¿no? Y yo imagino que Jesús tenía buena onda. Yo imagino que Jesús, no, ¿cómo se te ocurre? Trae el cuchillo. Dice que se van los 3, ¿no? Dice que se van a un monte alto, suben una montaña, bajan una montaña, suben otra montaña, bajan otra montaña, suben otra montaña, bajan otra montaña, y así pasan horas y horas caminando hasta que dejan muy atrás, dejan a los demás discípulos. Yo imagino que llega un momento donde Pedro estaba así, Señor, no puedo más, Señor, ¿cuánto falta? Y me imagino Juan diciendo, vamos Señor, dale, vamos Señor, porque Juan hacía CrossFit, viste, era más jovencito, ¿no? Pedro estaba así como, no puedo más. Entonces Jesús le dice, quédense acá, que yo me subo allá arriba, ustedes quédense acá y espérenme. Y yo imagino a Pedro diciendo, sí Señor, anda tranquilo, nosotros oramos por vos. Y así los ven subir, empieza a subir Jesús, hasta que sube al monte. Y dice así, ¿no? Cuando sube a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Imagínense que Jesús sube, cuando está allá arriba los 3 mirándolo así, diciendo, ¿qué va a hacer Jesús? No sé, ¿para qué vinimos? ¿Qué sé yo, hermano? No tengo idea. Y pero vos no sos el que sabe las cosas. Se me acabó la batería, no sé qué pasó, no sé. Y en ese momento Jesús sube, está cansado y hace así. Y hace. Y en ese momento, como una explosión, ¿no? Un rayo de luz interrumpe toda la escena. Me imagino a los discípulos diciendo, explotó Jesús, ¿no? Y en ese momento aparece Jesús con todas sus vestimentas blancas, su piel resplandeciente como el sol, toda
toda la gloria de Dios es mostrada en ese momento. Si alguien quiere entender bien qué fue lo que sucedió, terminada esta predicación, el pastor Joel les va a explicar bien cómo fue que sucedió, ¿no? No sabemos bien qué significó esto. La verdad que no sabemos cómo fue que la materia se transformó. Lo que sí sabemos es que Jesús era Dios, se humilló a sí mismo, se hizo pequeño. Pero en este momento volvió a mostrar toda la gloria de Dios. Hay momentos para hacerse pequeños y hay momentos para mostrar toda la gloria de Dios. El ministerio tiene esta dualidad. Es menguar para crecer. Es hacerte pequeño en tu orgullo para que te hagas grande en tu humildad. Es saber de que sos nada, pero es saber que lo podés alcanzar todo. Me salió como un tuit, ¿no? Tuítenlo. Jesús muestra toda la gloria. Y en ese momento dice que aparece ¿quién? Moisés y Elías. Yo me imagino así todos los discípulos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay dos que se lo quieren secuestrar, a Jesús. Y dice, no, para. ¿Qué pasa? Ay, no, no te puedo creer, no te puedo creer. Y dice, ¿qué pasa? ¿No te das cuenta quién es? No, ¿quién es? Es Moisés el que está ahí. No. Sí, ¿cómo sabes? Por las figuritas, lo sé. Es Moisés, ¿no? Dice que en ese momento ven a Moisés, ¿no? Me imagino Juan diciendo, ay, no te puedo creer, ay, me hago, no te puedo creer. ¿Qué? Mira quién está al lado de Jesús, ¿quién? Elías, soy yo también quise bajar fuego como vos, Elías, le dice Juan, ¿no? Y en ese momento dice la palabra que Moisés y Elías conversan con Jesús. Me da una bronca cuando la Biblia te dice que hablaron y no te dice que hablaron. Qué bronca. Es como cuando Pablo dice, y fui hasta el tercer cielo. Vos decís, ¿cómo tercer cielo? ¿Cuántos cielos hay? No sé, no te pienso contar. Y Dios en el paraíso me dijo cosas que no te voy a decir que me dijo. Entonces voy a decir, ¿para qué contar, hermano? Entonces, ¿para qué decir? ¿No? Me da una bronca, no sabemos lo que hablaron, pero sí sabemos que se pusieron a hablar. Y en ese mismo momento, imagínense, Jesús mostrando toda la gloria. Solamente Pedro, Jacobo y Juan son testigos de esto. Aparece Moisés y aparece Elías, ¿no? Yo me imagino toda una escena impresionante. ¿Quién salta en ese momento? El profeta Pedro. Y miren lo que dice. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Mientras estaba hablando Jesús con Moisés y Elías, ¿quién interrumpe la conversación? Pedro. Y le manda una idea tan grande que voy a decir, ¿qué idea tan grande, Pedro? ¡Qué idiota! Porque le dice, Señor. Yo me imagino, ahí estaba Moisés hablando y Moisés dice, estoy escuchando voces, ¿no? Y Jesús, no. Yo no escucho nada. Y me imagino Pedro, ¡Jesús! ¡Elías! ¿Eh? Y yo me imagino a Elías diciendo, ¿alguien está gritando mi nombre? Y Jesús, no. Y ve así y lo ve estos 3. Y no me digas que este es. Y Moisés dice, no. Este es la roca. Y Jesús, Elías, ¿querés que baje fuego y lo consuma? En 2 segundos, ¿eh? No sé. Porque Pedro interrumpe la conversación y para decirle, Señor, si querés, hacemos 3 chozas acá. Una para vos, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Querés? ¿Me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? ¿No? Y yo me imagino Juan diciendo, ¿quién va a hacer choza? Cállate vos, ¿no? Pero si nosotros somos pescadores, no somos arquitectos, bueno, algo inventamos, ¿no? Y en ese momento dice así la palabra, que Pedro le dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Miren, fue tan tonto lo que dijo Pedro que el siguiente versículo dice que mientras Pedro estaba hablando, Dios mismo lo interrumpe. Mirá que a mí no me gusta que nadie me interrumpa, pero si te interrumpe Dios, dice que una nube bajó y lo interrumpió. Dice, mientras Pedro aún hablaba, la nube los cubrió y una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Como diciendo: Pedro, cállate la boca y escuchalo a él. Tan fuerte fue la escena que ellos creyeron que se iban a morir, porque Dios mismo lo interrumpió. Ahora, ¿por qué Dios interrumpe a Pedro de esa manera tan directa? ¿Saben por qué? Porque Pedro dijo algo que si vos solo conocés a Jesús por lo que dice la gente, decís: amén, hermano, hagamos 3 enramadas. Yo me imagino a Jesús diciendo: Pedro, 3 enramadas querés hacer, no entendés nada, Pedro, ¿para qué querés 3 enramadas? Me imagino a Pedro queriéndole explicar: lo que pasa es que estaría bueno, Señor, que ustedes tengan un lugar, no se vayan, queremos tenerlos siempre cerca. Y Jesús diciéndole: Pedro, ¿para qué querés? No se puede encerrar la gloria de Dios. ¿Me oíste bien? No se puede encerrar la gloria de Dios. ¿Para qué querés enramadas si la gloria de Dios está sobre vos? Me imagino, con esto termino, me imagino a Jesús diciendo: Pedro, vos querés que encerrar esto no es nada comparado con todo lo que yo tengo preparado para vos. Me imagino a Jesús ahí viendo la escena de Pedro caminando y que su sombra sanaba a los enfermos. Me imagino a Jesús viendo cómo Pedro iba a morir. Me imagino lo que Pedro iba a causar en la iglesia, todo lo que Dios iba a hacer a través de él. Y él lo único que quería era encerrar una pequeña imagen para siempre. Mis amigos, no podemos encerrar nada. Vos la estás pasando bien en este congreso, no podés hacer enramada de este congreso. Mañana no hay más enramada. Mañana te toca caminar y que tu sombra sane a los enfermos. No podés vivir de recuerdos, no podés vivir de sensaciones, no podés decir cómo Dios me habló. Tenés que vos empezar a caminar y que la gloria de Dios esté sobre vos para bendecir a otros. Pero no fue ese el problema. Para mí, esto es una decisión personal, es una apreciación personal. Yo creo que ese no fue el problema de por qué Dios lo interrumpe a Pedro. Para mí el problema estuvo en lo primero que dijo. ¿Qué dice Pedro? Miren lo que dice. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y uno dice: ¿pero qué tiene de error eso? ¿Cómo Pedro iba a decir: Señor, qué bueno para nosotros que estemos acá? Es un error teológico enorme. La iglesia que viene no es una iglesia que tiene que decir estas cosas. Uno dice: pero Adrián, no te estoy entendiendo. Si era re bueno estar ahí. Miren, esto mismo Jesús les dice: no cuenten nada hasta después de mi muerte. Entonces, después de la muerte se nota que lo contaron. ¿Por qué? Porque uno de los que los escribe es Mateo. Así que yo me imagino a Pedro diciéndole a Mateo: escribí, pero te voy a contar algo. ¿Qué? Cuando nosotros nos fuimos aquella vez en el monte, no sabe lo que pasó. Y le empieza a contar. Y cuando llegó Moisés, llegó Elías. Y yo le dije a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si querés, hacemos 3 enramadas. Yo me imagino a Mateo. Perdón, no te entendí. ¿Qué parte? La parte de que, ¿qué le dijiste a Jesús? Yo le dije a Jesús: Señor, qué bueno para nosotros que estemos acá. Si querés, hacemos 3. No, está bien, no entendí. Y dije: Pedro, ¿qué no entendiste, hermano? ¿Qué le dijiste a Jesús? ¿Que era bueno para nosotros estar ahí? Sí, ya sé que era eso, pero ¿por qué le dijiste eso a Jesús? Porque era bueno estar ahí. Sí, pero ¿por qué le dijiste eso? ¿Cómo por qué? ¿No sabes qué bueno que estuvo? Era re bueno estar ahí. Por eso le dijo eso a Jesús. Sí, ya sé, eso lo entiendo. ¿Por qué le dijiste a Jesús eso? ¿Cómo? ¿Por qué no? A ver, no logro comprenderte, Mateo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés tanta mala onda conmigo? Porque fíjense que es el único que cuenta las 2 conversaciones, Mateo, como que lo mandó al muere, ¿no? Y es el único que dice que Dios lo interrumpió, ¿no? Es decir, hay mala onda. ¿Y saben por qué? Yo me imagino a Mateo diciendo: pero ¿porque vos no eras la roca? Sí, claro. ¿Y vos no atabas y desatabas? Sí, por supuesto. ¿Y por qué no le dijiste a Jesús otra cosa? ¿Qué querías que le diga a Jesús? Que no era bueno para ustedes estar ahí. ¿Cómo que no era bueno? Sí era bueno. No estás entendiendo. Pedro, vos sos la roca. Sobre vos se edifica la iglesia.
Las puertas del Hades no van a prevalecer contra esa iglesia. Chicos, chicas, amigos, sobre vos se edifica la iglesia. Vos fuiste escogido para armar iglesia, construir iglesia, amar iglesia, edificar iglesia, imaginar iglesia, soñar iglesia, tener sueños, visiones, unción, poder, autoridad. Vos sos la roca, estás acá porque Dios te escogió como la roca. Ahora, si vos sos la roca, no podés decir qué bueno que es para nosotros que estemos aquí. ¿Por qué? Me imagino a Mateo diciendo, ¿por qué le dijiste eso a Jesús? Porque sí. Que no te entiendo, Mateo. ¿Cuál es tu mala onda? ¿Cómo? ¿Cuál es mi mala onda? Vos le dijiste a Jesús, Señor, qué bueno. Hay otra versión que dice, maravillado estamos que nos hayas escogido. Vos le dijiste a Jesús, qué bueno que era para ustedes estar ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Y estaba Juan, Jacobo y yo. Ah, claro. ¿Y así te parece ser un buen líder? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no le dijiste a Jesús, Señor, para todo? Cállate, Elías, cállate, Moisés. ¿Qué? Paren todo. No está bueno que nos hayas elegido nosotros tres. Señor, permitime que vaya y busque a todos los demás y que todos seamos testigos de esto. Señor, sería buenísimo que no estemos nosotros tres acá solamente, sino que todos mis amigos estén acá. La gloria de Dios, mis amigos, ¿es para todos o no es para nadie? La cantidad que dicen, Señor, qué bueno que es que esté aquí. Recién escucharon al pastor predicar a la mañana. Los pastores predicar a la mañana todavía tienen mucho más. Lo que pasó ayer, lo que va a pasar a la tarde. ¿Y cuántos de los que están acá dicen, Señor, gracias porque yo puedo estar en este lugar? No está bueno decir eso. Cuando vos tenés el corazón de Jesús, te acordás de todos los que no están acá. No das gracias porque vos estás en la transfiguración. No das gracias porque estás en Cachorro de León. Te duele el corazón que quizás tu hermano apartado no está acá, que tu hermana que no cree en el Señor Jesús no está acá, que tus mejores amigos del colegio, de la facultad no están acá. Cuando vos tenés el corazón de Jesús, empezás a decir, Señor, si hay una bendición, que haya una bendición para todos o que no haya una bendición para nadie. El corazón de Jesús te lleva a pensar en los demás. Termino con esto. El cristiano inmaduro pide para sí mismo. Vos vas a ver que todos los cristianos inmaduros, Señor, tocame, Señor, dame, Señor, no me puedo comprar las últimas zapatillas, Señor, si vos dijiste que me ibas a prosperar. El cristiano inmaduro pide para sí mismo. El cristiano maduro pide para los demás. Ya no le preocupan las zapatillas, le preocupa que hay alguien que está a punto de perder los pies. Ya no le preocupa de que él está enfermo, da la vida por el evangelio. Ya no le preocupa porque no tiene cargos, le preocupa servir al que menos tiene. Por eso digo, se viene una iglesia con el corazón de Jesús, donde o todos o ninguno, Señor. ¿Querés esto? ¿Querés ser parte de la iglesia que viene? Cachorros de León, cachorras de León, cachorres de leones. ¿Querés ser parte de la iglesia que viene? Tenés que estar sobre la roca, con convicción, con pasión, que no vengan vientos que te atormenten, que te confundan, que te muevan de un lugar a otro. Tenés que estar sobre la roca y por sobre todas las cosas tenés que tener el corazón de Jesús. De decir, Señor, reímos todos o lloramos todos, pero somos un cuerpo. La iglesia que Dios te va a dar en tus manos, te la va a dar por muy poco tiempo. A lo sumo te la dará por 40, 50, 60 u 80 años, pero es muy poco tiempo. La vamos a tener nosotros en nuestras manos para destruir o para bendecir, para fomentar inseguridades en la gente, competencia e inmadurez, o para hacer una iglesia poderosa,
Una iglesia de milagros, de prodigios, de unción, una iglesia que ame, una iglesia que sostenga, una iglesia que se preocupe por el que no tiene, una iglesia que invite a los travestis, a los homosexuales, a los pañuelos verdes, a los aborteros, que invite a todos los que el mundo está despreciando, una iglesia que sea luz en la oscuridad, una iglesia que diga, oh todos, Señor, en la presencia tuya, llenos de tu gloria y de tu transfiguración, o ninguno. ¿Qué hubiese pasado si Pedro le hubiese dicho eso a Jesús? Esto es una apreciación personal. Yo creo que Jesús hubiese dicho, bien, Pedro. Yo me hubiese imaginado a Elías diciendo, qué pichón bueno este, ¿eh? Yo me hubiese imaginado a Moisés diciendo, acá hay madera buena, Señor, ¿eh? Sí, acá realmente está comprendiendo lo que es el Evangelio. Una iglesia que ame hasta la muerte. O todos o ninguno. ¿Querés ser parte de esta iglesia? Ponete en pie ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo. Y es entre Dios y vos. Diciéndole, Señor, si hay algo para mí lo quiero. Señor, si hay algo para mí lo quiero. Señor, si hay algo para mí lo quiero. Llévame a la transfiguración. Pero Señor, quiero ir con todos mis amigos, con mi familia, con los perdidos, con los que no quieren saber nada. Dame autoridad, dame poder, dame unción para poder llegar a tu transfiguración, viendo toda tu gloria, trayendo detrás a todos los que quieran conocerte. Señor, una iglesia, ahí donde estás, cerrá tus ojos. Señor, una iglesia que ame. Una iglesia con el poder, la unción y la autoridad para mostrar a Jesús en cada una de las acciones. Una iglesia, Señor, que predique que una sola gota de sangre de Jesús alcanza para sacarte de oscuridad a la luz y que muchos conozcan de ti. Una iglesia que madure para ya no pedir por nosotros, sino que negarnos a nosotros mismos y cargar con la cruz y pedir por los que menos tienen. Señor, qué lindo que es estar en este congreso. Gracias por escogernos. Pero hay tantos que no están acá, que queremos que el año que viene le digamos al pastor Joel, no alcanza este lugar. ¿Venimos todos o no venimos ninguno? Y tráete a todos los que Dios te va a dar la oportunidad de que ates la obra del enemigo y desates bendición. Te va a dar la oportunidad de puedas multiplicar el amor de Jesús, mostrar el poder de Dios para que este lugar reviente, para que tu ministerio reviente. Señor, que esta palabra nos acompañe, nos persiga, nos despierte de noche, que la podamos vivir, que corra por nuestras venas. Señor, que no haya nada que la pueda apagar, que sea una fuente inagotable, imparable. Señor, bendecí a todos aquellos que están siendo desafiados y aceptan este desafío de pensar como vos pensás, de amar como vos amás, de hablar como vos hablás. Señor, queremos declarar que si nos escogiste para el ministerio, estamos disponibles, estamos dispuestos. Queremos, Señor, serlo. Queremos estar parados en la roca, en nuestras convicciones, en nuestra pasión. Que nada nos mueva de ahí, que vengan tribulación, pruebas, dificultades y que nada nos corra de ese lugar. Pero queremos una iglesia que ame como vos amaste, una iglesia de o todos o ninguno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siga así, con los ojos cerrados. Deja que el Espíritu Santo te hable mientras los hermanos nos acompañan en alguna canción. Deja que el Espíritu Santo te hable. Dale 15 segundos al Espíritu Santo y no sabes todo lo que va a decirte. Fue un honor de estar con ustedes. Que el Señor haga resplandecer su rostro de la transfiguración en vos para iluminar a otros. Vamos a alzar nuestras manos y a adorar a aquel que nos escogió, que nos lleva a la bendición y a decirle, Señor, pone tu corazón en mi corazón.